La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Los españoles descubrieron América en 1492. Lo hicieron por error. Cristóbal Colón buscaba una ruta occidental hacia Asia, pero su cálculo erróneo del diámetro terrestre le llevó a un continente desconocido. En principio creyeron haberse encontrado con las islas asiáticas cercanas a Japón, pero estaban muy lejos de allí. Para rentabilizar el hallazgo buscaron especias como la pimienta, el clavo o la nuez moscada, que los portugueses traían de la India y vendían con gran beneficio en Lisboa. Pero en América no había especias. Para compensarlo decidieron colonizar las islas grandes del Caribe, pero sus cultivos, traídos desde Europa, no arraigaban bien. Se pusieron entonces a buscar metales preciosos, que eran dinero en efectivo en la Europa de la época. Durante las primeras décadas se dedicaron a la rapiña, pero eso no podía durar eternamente. Tuvieron entonces varios golpes de suerte. El primero fue que, con una mezcla de audacia y ambición, conquistaron los dos grandes imperios que había en América, y sobre sus cenizas crearon dos virreinatos, el de Nueva España y el de Perú, hechos ambos a imagen y semejanza de Castilla. El segundo golpe de suerte llegó poco después. Se encontraron con dos grandes yacimientos de plata, uno en los Andes, en Potosí, y el otro en el interior de México, en Zacatecas. La extracción era en origen muy rudimentaria, hasta que en 1554 un comerciante sevillano llamado Bartolomé de Medina innovó con el llamado método de patios, un proceso de amalgama en frío con mercurio, sal y sulfato de cobre. Esto permitía procesar mucho más mineral mucho más rápido, lo que multiplicó la producción. El mercurio necesario lo obtenían de las minas de Almadén, en la península ibérica, y de las de Huancavelica, en Perú, lo que abarató aún más el proceso. Para que la plata pudiese cruzar el océano, crearon un sistema de flotas, dos convoyes anuales desde Sevilla, que era el único puerto autorizado para comerciar con América. Una parte de la flota iba a Veracruz, en Nueva España, y la otra a Portobelo, en Panamá, y se reunían luego de vuelta en La Habana, ya para el regreso a Europa. Cargaban productos europeos en la ida. La vuelta la hacían con colorantes como la cochinilla y el añil y metales como el oro y la plata. El sistema de flotas fue muy efectivo para evitar los asaltos de los piratas, pero el contrabando era la norma, tanto mediante navíos sueltos como dentro de las mismas flotas, en las que los comerciantes solo declaraban una parte de la plata que llevaban a bordo. Esta plata viajaba en panes o en monedas. Estas últimas se acuñaban en los virreinatos. La denominación más acuñada era el real de A8, una moneda de gran tamaño y unos 27 gramos de peso, inspirada en los taleros alemanes. El real de A8 no era la mejor moneda del mundo. De hecho, presentaba muchos defectos de acuñación y no era especialmente atractiva, pero a cambio era muy abundante y generaba confianza en todos los comerciantes del mundo, que la empleaban de forma rutinaria en sus negocios. Durante cerca de 3 siglos, estos reales españoles, acuñados con plata americana, se convirtieron en la moneda más popular del mundo. Llegaba a Europa y desde allí se distribuía por todo el planeta, casi siempre con dirección a China, que era el mercado al que afluían los mercaderes europeos a proveerse de todo tipo de bienes de lujo. La plata americana, en forma de reales de A8, abrió un nuevo capítulo en el comercio internacional, proporcionó liquidez y posibilitó la primera globalización de la economía mundial. Pero sobre España cayó como la lluvia que cae sobre un tejado. Surgieron gracias a ella dos imperios, uno político y otro monetario. El segundo sobrevivió al primero hasta el punto de que en la lejana China al rey de España se le empezó a conocer como el Rey de la Plata. Como bien sabemos todos, los españoles llegaron a América en el año 1492, el día 12 de octubre exactamente. Su intención, y esto también lo sabemos todos, no era llegar a América. De hecho, ni siquiera conocían que existía un continente entre Europa y Asia. Sabían a la perfección, a pesar de ese mito de que no lo conocían, sabían a la perfección de que la Tierra era esférica, no solo los españoles, sino todos los europeos de la época, al menos los europeos cultos, pero Cristóbal Colón había hecho un cálculo erróneo sobre su diámetro. El resultado de ese error fue que se encontró con un conjunto de tierras desconocidas,
donde él pensaba que debería estar China, Japón y la India, es decir, esas tierras que 2 siglos antes había visitado Marco Polo. La razón por la que aquellos castellanos llegaron tan lejos no era el oro, sino, como decía antes, la intención de llegar a Oriente, navegando en sentido contrario a los portugueses. Cuando se encontraron con aquellas tierras, pensaron en un primer momento que estaban en las Indias, es decir, que se trataba de las islas exteriores del continente asiático. El propio Colón creía estar navegando, cuando navegaba cerca de Cuba, creía estar navegando cerca de Zipango, de la isla principal de Japón, que es como en los escritos de Marco Polo se denomina Japón, y así de hecho lo consignan sus cuadernos de navegación. Cuando años más tarde advirtieron que, efectivamente, aquello eran unas tierras distintas a Asia, trataron de explotarlas económicamente y de colonizarlas en la medida de sus posibilidades, que tampoco eran muchas tratándose de castellanos, porque ni Castilla ni ningún otro reino de la península ibérica disfrutaba de un gran excedente demográfico. Lo primero que buscaron fueron especias, que era lo más valioso y sin duda lo más demandado en la Europa de aquella época. No dieron con ninguna de las especias que andaban buscando, esas mismas especias que los portugueses desde 1498 se traían en generosas cantidades de la India y que luego vendían en Lisboa por una fortuna. Y no solo la India, los portugueses también llegaron a las islas de las especias, es decir, lo que es el archipiélago de las Molucas, donde podían traerse clavo, podrían traerse nuez moscada. Eran estas dos más la pimienta, eran las especies más valoradas en aquella época en Europa. Se consideraban casi dinero en efectivo, pero no eran propiamente dinero en efectivo. Había que llegar a Europa y venderlas. Eran la pimienta, el clavo y la nuez moscada. Como os contaba en aquella contrahistoria que dediqué a la pimienta hace no mucho tiempo, apenas unas semanas, se llegaban a pagar verdaderos dinerales por un puñado de cualquiera de estas especias, especialmente de nuez moscada, que era la más cara de todas. Los reyes de España no tuvieron tanta suerte, al menos al principio, porque no encontraron ninguna de estas especias en las nuevas tierras que acababan de descubrir al otro lado del Océano Atlántico, que era la parte del mundo que les correspondía explorar y conquistar en virtud de lo acordado con los portugueses en el Tratado de Tordesillas del año 1494, ese tratado que partió el mundo. A poniente era en la zona española y a levante estaba la zona portuguesa. Para no evitar las guerras, cosa que por cierto evitaron durante mucho tiempo, portugueses y castellanos se limitaron a su parte. Claro, la parte española era, o pensaban en aquel entonces, al principio, que era algo más pobre. Se decidieron entonces por colonizar las islas del Caribe, empezando por la Española y continuando por Cuba y por Puerto Rico, que fueron las primeras que se encontraron, y estas 3 islas, además, junto con Jamaica, son lo que se conocen como las Grandes Antillas, que son las más grandes de todas. El resto ya son islas o islotes directamente. Se reunieron algunas expediciones con colonos, la primera muy famosa, llegó con Nicolás de Obando a la República, o lo que es hoy la República Dominicana, a la española, nada más empezar el siglo XVI, para que estos colonos españoles se asentasen en las nuevas tierras. Iban hombres, mujeres, iban con sus animales domésticos, pero pronto descubrieron que no era mucho lo que podían obtener de aquel clima tropical tan distinto al de España, o al menos no podían obtener lo que ellos esperaban, ya que se trataba de agricultores del sur de España, salidos en su mayor parte de Andalucía o provenientes de las Islas Canarias, pero sobre todo de Andalucía. Estaban habituados en Andalucía a cultivar, o Extremadura, a cultivar trigo, vides, olivos, es decir, la tríada mediterránea, que simplemente en los trópicos pues no arraiga bien. El vino, por ejemplo, pues no se puede cultivar, el olivo tampoco. Y el trigo, aunque sí podría llegar a cultivarse, no es el mejor clima del mundo para que se cultive allí. Se empezaron entonces, viendo que no había especias y que tampoco era un buen lugar para convertirlo en una colonia en la que fuesen allí los colonos y produjesen productos alimenticios. Se empezaron entonces a plantear la búsqueda de metales preciosos, como el oro o como la plata. En el siglo XVI y en el siglo XV, bueno, y anteriormente también, durante buena parte de la historia de la humanidad, el oro y la plata han sido dinero en sí mismo. Tener oro en la mano, tener plata en la mano, era sinónimo de que uno tenía dinero.
Las monedas se acuñaban en uno de estos dos metales, al menos las monedas más valiosas. Luego había monedas de bronce que eran para el día a día, pero las grandes transacciones se hacían en estas dos monedas. Así que, como os podéis imaginar, encontrarse con una mina de plata o con una mina de oro era el sinónimo de encontrarse con una mina de dinero. Pero durante las primeras décadas tampoco encontraron minas ni yacimientos, o mejor dicho, yacimientos en los que poder levantar una mina. Todo lo más fueron pequeños yacimientos fluviales con una productividad muy baja, especialmente en la isla de La Española. De este modo, durante los primeros años, el oro y la plata que pudieron encontrar en América fue básicamente al margen de lo que encontrasen en los ríos, fue básicamente lo que arrebataron a los propios indígenas, que especialmente ya en el continente sí que conocían el oro y la plata, lo único que no lo utilizaban como dinero. El problema de este tipo de actividad económica, es decir, de la rapiña, en una palabra, es que no se puede mantener indefinidamente. Llega un momento en el que pues ya no queda nadie por rapiñar, por asaltar, o aquellos que tienen algo de valor automáticamente lo esconden y ya no es fácil de encontrar. De haberse mantenido la tendencia así, es decir, de no haber encontrado nada de valor que justificase el viaje, el descubrimiento de América hubiera supuesto un fracaso sin paliativos. Unas tierras lejanas, pobladas por gentes primitivas, que es lo que se encontraron en el Caribe, y difíciles de colonizar. Pero a partir del año 1519, cuando no habían pasado ni 30 años, pero habían pasado ya casi 3 décadas desde su primera llegada a tierras americanas. A partir de ese año los españoles tuvieron una serie de golpes de suerte en las Américas que se sucedieron durante buena parte del siglo. Estos golpes de suerte tuvieron que ver esencialmente con el oro y sobre todo con la plata. Entre 1519 y 1580, es decir, el grueso del siglo XVI, el Imperio español creció de forma desmesurada, en parte por las conquistas en Europa, algunas muy exitosas, como las realizadas por Carlos I durante las campañas italianas, pero sobre todo por las conquistas realizadas en ultramar. No hay más que echar un vistazo a los territorios que controlaba la monarquía española, que a partir de los Reyes Católicos, o después ya de los Reyes Católicos, vendría a conformar los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. El título de rey de España no se utilizaría hasta el siglo XVIII, aunque sí se empleaban las monedas, no se empezaría a utilizar hasta el siglo XVIII de manera, digamos, oficial, aunque, por supuesto, Felipe II, Felipe III sí que se consideraban reyes de España o reyes de las Españas. Estas conquistas tuvieron lugar durante los 30 años transcurridos entre 1535 y 1565. Si miramos el mapa, en el año 1520, en el año 1570, veremos que los dominios del rey de España han crecido muchísimo, una auténtica barbaridad. En esas 3-4 décadas, los reinos de España, insisto, Castilla, Aragón, Navarra, que había quedado incorporado a la corona en el año 1512, pasaron de ser unos reinos relativamente marginales en el concierto europeo a convertirse en el reino más rico, más extenso y más poderoso, no ya de Europa, sino de todo el mundo. Y en eso tuvo mucho que ver, muchísimo, más de lo que nos imaginamos, el acceso directo y en gran abundancia a yacimientos de plata. Los mayores yacimientos de plata que se habían encontrado hasta la fecha en cualquier lugar del mundo. Ese acceso directo a estas minas se lo dieron 2 acontecimientos encadenados y realmente únicos. Uno fue la conquista de México y el otro la conquista del Perú. La primera de ellas tuvo lugar entre el año 1519 y el año 1521. El responsable de la misma es bien conocido, fue un hidalgo extremeño llamado Hernán Cortés, que aquí ha pasado ya por la contrahistoria, en varias ocasiones. Pues bien, este extremeño en 1519 abandonó la isla de Cuba, donde los españoles ya estaban presentes desde años atrás, para explorar lo que se conocía en aquel entonces como tierra firme, es decir, las costas del continente americano. Hasta ese momento, estamos hablando en torno a 1520, como os decía antes, los españoles se habían movido esencialmente por las islas. Es cierto que habían explorado la costa de tierra firme, pero se habían establecido solo en las islas grandes del Caribe y todo lo más que habían llegado a ocupar de forma estable era la zona del Istmo de Panamá.
Cortés lo que hizo fue desobedecer al gobernador de Cuba, que se llamaba Diego Velázquez de Cuéllar, y se aventuró por su cuenta en el interior de un imperio que tenía su centro en el Valle Central de México. El imperio se le conoce como Imperio Mexica. Sus fuerzas no eran demasiado grandes, de hecho eran muy pequeñas, eran minúsculas para una empresa semejante. Solo tenía 600 hombres y 16 caballos. Pero Cortés se las apañó para entender la situación en la que se encontraban los indígenas de la zona, casi todos sometidos por el emperador de los mexicas y con ganas de vengarse. Así que tras una campaña de 2 años, en agosto del año 1521, consiguió rendir al Imperio Mexica, que era, con diferencia, la civilización más avanzada, más sofisticada que se habían encontrado los españoles desde su llegada a América 30 años antes. Sobre su antigua capital, que se llamaba Tenochtitlán, levantaron una ciudad a la que dieron en llamar Ciudad de México, que pasaría a ser la capital de un nuevo virreinato, creado después de la conquista, y que bautizaron como Virreinato de Nueva España. Eso de levantar una ciudad de estilo europeo en aquel lugar fue una decisión del propio Cortés. Los españoles, según llegaron a América, se pusieron a fundar ciudades. ¿Por qué? Pues porque ese era el modo en el que los españoles se organizaban en Castilla. La planta de la nueva ciudad sería hipodámica, es decir, con una plaza central que acogería los edificios oficiales, el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Cabildo, y de la que partían calles rectas que discurrían además en paralelo. Casi todas las ciudades españolas en América siguieron este principio, un principio que los propios españoles ya habían ensayado en la península ibérica. Lo habían ensayado no mucho tiempo antes en ciudades como por ejemplo Santa Fe, que había sido fundada apenas unos años antes como un campamento para conquistar el Emirato de Granada, o ciudades de nueva creación en las Islas Canarias, como San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Este era un sistema racional, moderno, y respondía a sus necesidades, ya que los españoles que llegaban a América no eran precisamente aristócratas, eran ciudadanos comunes, a lo sumo hidalgos, y por lo tanto iguales en derechos. 10 años más tarde de la conquista de México, otro extremeño, esta vez de Trujillo, Cortés era de Medellín, llamado Francisco Pizarro, partió de las costas de Panamá para navegar hacia el sur, por el Pacífico. Decidió, por unas noticias que le habían dado, tomar tierra en Tumbes. Tumbes está al norte de la actual República de Perú, muy cerca ya de la frontera con Ecuador. Pizarro iba incluso peor equipado de hombres que Cortés. Su expedición estaba formada por solo 180 hombres. Eso sí, llevaba algunos caballos más. Llevaba 37 caballos. Pero eso no fue obstáculo para que, con una mezcla de ingenio, de valor y de ambición, en apenas 3 años consiguiese rendir al otro gran imperio de las Américas, el Imperio Inca, ubicado en el corazón de Sudamérica. Sobre las cenizas de ese imperio se creó un segundo virreinato, el del Perú. Ni Cortés ni Pizarro iban ya buscando especias. Eso había quedado olvidado mucho tiempo antes. Esa búsqueda la habían abandonado los españoles, pues en la primera década del siglo XVI. Se habían persuadido, no por nada, sino porque no las habían encontrado, de que en las Indias simplemente no había especias, o no por lo menos las especias que a ellos les interesaban, que eran la nuez moscada, el clavo, la pimienta. Para ello, para encontrar esas especies, la corona española no se amilanó, siguió en esta misma época de la conquista de México o de la conquista de Perú, estaba financiando una serie de expediciones hacia el oeste para llegar a la especiería, esquivando América. La podían esquivar por el extremo sur, por un paso que había descubierto Fernando de Magallanes poco antes. No olvidemos que la expedición de Magallanes y Elcano no es una expedición que persigue dar la vuelta al mundo, es una expedición que persigue llegar a estas islas de las especies, navegando hacia el oeste con la idea de volver. No sabían cómo iban a hacerlo, pero bueno, al final Elcano tuvo que dar la vuelta al mundo. Al igual que lo que sucedió con el descubrimiento de América, la vuelta al mundo también fue algo no buscado, se lo encontraron, no les quedó otro remedio, vamos. Esas expediciones permitirían explorar a fondo el Océano Pacífico y en el año 1571 establecer la Capitanía General de Filipinas. Tanto Cortés como Pizarro, como todos los que le siguieron en América, que fueron muchos, lo que buscaban en los imperios que acababan de conquistar era, aparte de gloria y de poder, era fortuna, es decir, riquezas.
y riquezas encontraron, porque ambos imperios estaban mucho más avanzados que las tribus neolíticas con las que se habían topado en las costas del Caribe. Una vez que se hubieron cobrado el botín de la conquista, es decir, la rapiña, los españoles concluyeron que si querían seguir obteniendo beneficios de las Indias, tendrían que generar ellos mismos la riqueza y no robársela a los que estaban allí. En el siglo XVI, las grandes travesías oceánicas y el cruzar el Atlántico era una gran travesía oceánica, eran arriesgadas y los barcos eran pequeños, especialmente si los comparamos con los de nuestro tiempo. Luego, solo era rentable, solo compensaba transportar bienes muy valiosos. En tanto que especias no había, y el azúcar ya lo estaban cultivando en el Caribe, donde el clima acompañaba, tenían que encontrar metales preciosos en el continente. De nuevo, apareció aquí la suerte en su auxilio. Solo unos años después de la conquista del Perú, en el año 1545, se encontraron con un yacimiento de plata riquísimo en los Andes, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este era el mayor yacimiento de plata que se había encontrado el ser humano en toda su historia. Nunca antes se había encontrado nada igual. Se encontraba en un monte, de ahí que los españoles dieron llamar a aquel lugar Cerro Rico. A sus pies levantaron una ciudad que a la vuelta de medio siglo, es decir, a finales del siglo XVI, ya tenía más de 150.000 habitantes. Es decir, para ponerlo en perspectiva, era mucho más grande que la mayor parte de las ciudades europeas de la época. 150.000 habitantes era lo que tenía Sevilla en esa misma época. Venecia rondaba los 140.000, Milán los 120.000 y Lisboa, que era todo un emporio comercial, superaba por poco los 100.000. Pero claro, ninguna de ellas tenía el Cerro Rico al lado. El Cerro Rico, y pocas veces se ha bautizado una montaña con semejante justicia, era literalmente una montaña de plata, una montaña de dinero. Tan solo había que cavar y extraerla. Era necesario, evidentemente, la plata no sale alingotada ya de las minas, hay que procesarla y luego, por supuesto, transportarla hasta un puerto, porque la plata per se en Potosí, en lo alto de los Andes, no servía para nada. Servía para algo en otros lugares del mundo, especialmente en Europa, pero no allí. Había que transportarla hasta un puerto. Pero eso era un problema menor, tratándose, como se trataba, hablando de plata, de dinero en efectivo. Solo un año después del descubrimiento de las minas de Potosí, un grupo de españoles, acompañado por una escolta indígena, encontró otro gran yacimiento a unos 200, algo más de 200 kilómetros al norte de Ciudad de México, en un lugar llamado Zacatecas. En ese lugar aparecerían después, de manera gradual, filones de plata riquísimos. El de Potosí fue un hallazgo casual, no así el de Zacatecas. Allí los españoles se esmeraron en explorar a fondo la zona y tratar de sacar el mayor partido posible a aquellos filones que acababan de encontrar. Zacatecas y Potosí se convirtieron en las dos fuentes principales de riqueza y de poder de los reyes de España durante más de 2 siglos. Como acabamos de ver, los españoles del siglo XVI se encontraron con mucha plata en América, pero los métodos de extracción y de proceso de esta plata eran lentos. El mineral extraído se trituraba y se molía de forma rudimentaria para ir reduciendo su tamaño y concentrar el metal. Tras ello, el mineral molido se mezclaba con fundentes y se colocaba en hornos. Con el calor, el metal se fundía y se separaba de la escoria. La plata obtenida se recogía y luego, tras refinarse, ya se podía amonedar, alingotar o directamente hacer panes. Es decir, planchas no muy gruesas, listas para la ceca. La abundancia de materia prima les empujó a innovar, porque el método tradicional con el que los europeos procesaban la plata desde tiempo inmemorial era algo lento. En el año 1554, un comerciante sevillano llamado Bartolomé de Medina creó un nuevo proceso, al que se dio en llamar método de patios. El de patios era un método de amalgama en frío, que consistía en moler finamente el mineral de plata hasta convertirlo en lodo. Ese lodo se extendía en grandes áreas, o patios, de ahí el nombre del método, para ir formando tortas
a la torta, cada uno de los patios, a cada una de las tortas, se les añadía mercurio, que en aquella época se les solía llamar azogue, se les añadía también sal común y un reactivo llamado el magistral, o que conocían como el magistral, que realmente era sulfato de cobre. Durante semanas la mezcla se iba removiendo, usando mulas para ello, lo que permitía que las sales transformasen los compuestos de la plata, liberando el metal para que se uniera el mercurio y formara una amalgama de plata pastosa. Para terminar la amalgama se separaba del resto del lodo mediante lavado, se prensaba y se calentaba. Esto lo conocían como el desazogue, es decir, el desmercuriado. El mercurio se evaporaba, siempre tenían la intención de recuperarlo porque el mercurio no era barato, aunque eso sí, casi todo se perdía en la atmósfera, dejando la plata más o menos pura. Este proceso de patios de Bartolomé de Medina fue importantísimo porque permitía explorar y explotar minas en las que el proceso tradicional simplemente no era viable. Pero sobre todo, lo que permitía era producir mucha más plata en menos tiempo. El elemento principal del método de patios, como vemos, era el mercurio. Aparte de la plata, obviamente, pero el producto que necesitaban para poder poner ese proceso en marcha. El mercurio estaba disponible en la propia península ibérica, en la zona de Almadén, la provincia de Ciudad Real, cerca de Sierra Morena, donde había minas de mercurio pues desde tiempos del Imperio Romano, desde muy atrás. Pero era tal la cantidad de plata que se empezó a extraer en América que ni todo el mercurio de Almadén era suficiente. Así que estos españoles se vieron obligados a importar mercurio desde Italia, la zona de Trieste, y también incluso desde China. Pues que no bastaba. Eso les creaba un cuello de botella en el proceso. Claro, ese cuello de botella y el hecho mismo de tener que importar de otros lugares les agregaba un coste. Pero en 1564 tuvieron de nuevo un golpe de suerte. Como veis, fue uno tras otro a lo largo de esos años, y encontraron minas de mercurio en la propia América, en el mismísimo Perú, no muy lejos de las minas de Potosí, en un lugar llamado Huancavelica. Para el año 1580, entre el mercurio de Almadén y el de Huancavelica, el imperio tenía todo el mercurio que pudiese desear para surtir a estas minas de Potosí y de Zacatecas. Ya está en preventa mi último libro. Se titula Contra el pesimismo y es un ensayo de fondo histórico en el que analizo 5 miedos de nuestro tiempo que han terminado sumiendo a las sociedades occidentales en un profundo pesimismo. Y lo que es todavía peor, en la falta de confianza en el futuro y en nuestras propias posibilidades. Es un libro breve, de poco más de 200 páginas, en las que con un estilo ameno y accesible, pero sin abandonar nunca el rigor, trato varios temas como la presunta decadencia de Occidente, el presentismo histórico, la política de las identidades, el excepcionalismo hispano y la equivocada idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. El libro lo publica la editorial HarperCollins y tiene un prólogo muy cariñoso que ha escrito el gran José Sotochica. A quienes ya lo han leído, como Rebeca Argudo, Javier Rubio Doncé o Rubén Arranz, les ha gustado mucho y le han dedicado bonitas frases que he corrido a ponerlas en la contraportada del libro. Está, como os decía, en preventa. El 8 de octubre estará disponible en todas las librerías. Os dejo el enlace en la descripción. Para todos aquellos que lo adquieran en preventa, tengo algo reservado, un directo en exclusiva con todos ellos en el que podrán preguntarme lo que crean conveniente y debatir sobre los temas que trato en el libro, que son todos, como habéis podido ver, muy interesantes. Ya sabéis, Contra el pesimismo, el triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor. La cuestión era cómo llevar toda esa plata hasta Europa, que era donde en definitiva se necesitaba. Los españoles, a diferencia de lo que harían los holandeses años más tarde, no crearon compañías mercantiles privilegiadas, como aquellas compañías de las Indias. La de las Indias holandesas pasó por aquí hace algo más de un año por la contrahistoria. Es decir, que en el caso de España, cualquiera
podía comerciar con las Indias, si se dedicaba a eso, pero solo tenía que cumplir dos condiciones. La primera era una cuestión de nacimiento. Solo podían hacerlo los nacidos en los reinos de Castilla, León y Navarra. Ni los aragoneses, ni los napolitanos, ni los sicilianos, ni los flamencos, ni los del Franco Condado podían comerciar directamente con América, ya que, aunque eran súbditos del mismo monarca, tenían sus propias leyes y privilegios, es decir, pertenecían a otro reino. La segunda, esa era la primera, la segunda era que ese comercio no se podía hacer desde cualquier lado, solo se podía hacer desde un único punto, que era la ciudad de Sevilla, a la que se puede llegar en barco, remontando unos 100 kilómetros el río Guadalquivir, que va a morir al Atlántico por el Golfo de Cádiz. Esta decisión se tomó además muy al principio, en el año 1503, todavía faltaba bastante para que llegase Carlos I al trono. De hecho, en 1503 Carlos I, que tenía 3 años, sí, porque había nacido en el año 1500, estaban los reyes católicos con vida, ambos, también Isabel la Católica. En 1503 quedó establecida la Casa de Contratación, que se mantendría en Sevilla durante más de 2 siglos, pues hasta el año 1717, año en el que Felipe V ordenó que se trasladase a Cádiz. No porque tuviese una especial predilección por Cádiz, sino porque el arqueo de los barcos era cada vez mayor. Los barcos de principios del XVIII ya eran sensiblemente más grandes que los barcos de principios del XVI, la revolución náutica que acompañó a los descubrimientos durante estos 2 siglos, una de las consecuencias que trajo era que los barcos mejoraron muchísimo y aún faltaba llegar muchas más mejoras con la revolución industrial, pero aquellos navíos de línea del siglo XVIII ya eran unos barcos de un tamaño considerable. La cuestión es que algunos de estos barcos tenían problemas para navegar por el río. En 1543 se estableció en Sevilla el Real Consulado de Cargadores a Indias, que tenía su contraparte en los consulados de comerciantes de México y de Lima. Durante las primeras décadas, el comercio entre la península y las Indias se realizaba con navíos sueltos. Un navío suelto era eso mismo, un barco que salía de Sevilla, llegaba a América y hacía de nuevo el viaje de vuelta de forma suelta, es decir, en solitario. Pero los piratas no tardaron en aparecer, especialmente en el viaje de vuelta, cuando estos barcos regresaban cargados de plata y de otras riquezas americanas. Además, había un problema añadido. Estos navíos sueltos eran muy difíciles de controlar fiscalmente. Esto obligó a ir formando flotas custodiadas por un galeón de la Armada. Y este fue el germen de la Flota del Tesoro, o Flota de Indias, que los ingleses pronto bautizaron como Spanish Fleet o Silver Fleet, es decir, la Flota de la Plata. Desde 1561, el rey ordenó que cada año partieran hacia las Indias 2 flotas, una a principio de año y otra en verano. Ningún barco podía navegar al margen de la flota. Estaban terminantemente prohibidos los navíos de aviso. Esa flota iba custodiada por navíos de la Armada. Eran por lo general 2, había uno que iba adelante, en la vanguardia, se llamaba la nao capitana, y otro en la retaguardia, la parte de atrás de la flota, que era la nao almiranta. Iban, por supuesto, artilladas y llevaban a bordo una dotación de soldados, por si había que combatir cuerpo a cuerpo. Esa escolta la pagaban los armadores, mediante un impuesto llamado avería, que a su vez se repercutía a los cargadores. Los navíos sueltos, como digo, quedaron terminantemente prohibidos y, aunque siguieron hasta el final, sigo viendo navíos sueltos en la carrera de Indias, no sabemos mucho de ellos, precisamente porque no registraban su carga ni de salida ni de llegada. Ni que decir tiene que, en fin, que los comerciantes trataban de hacer cualquier cosa que se les ocurriese para tratar de engañar al fisco, es decir, tratar de engañar a los agentes de aduanas que estaban en el puerto de Sevilla. El contrabando era la norma y, además, no había forma de erradicarlo. Es decir, que en esto hay que distinguir entre lo que establece una ley y otra lo que se hace. Si esto sucede en nuestro tiempo, pues imaginémonos hace 4, 5 o 6 siglos, que era mucho más difícil imponer el cumplimiento de la ley. Es decir, la corona no podía vigilar todas las costas de la península ibérica, mucho menos, por supuesto, las del continente americano. El sistema de flota se fue afinando con los años para ajustarse a los vientos dominantes en cada momento del año. Terminó imponiéndose
un sistema de dos grandes flotas que salían de España entre marzo y septiembre. Una se dirigía a Veracruz, en Nueva España, y la otra hacia Portobelo, que está en la actual Panamá. A la primera se la conocía como Flota de Nueva España, sin más, y a la otra como Flota de Tierra Firme o de los Galeones. Una vez allí, los barcos invernaban en puerto. La de Tierra Firme solía invernar en Cartagena de Indias, que era ya un puerto muy bien protegido, y durante esos meses se cargaba la plata extraída en Zacatecas y en Potosí. Y en el mes de marzo ambas flotas, la de Nueva España y la de los Galeones, se reunían en La Habana para regresar juntas a la península. Durante más de un siglo, este sistema de flotas funcionó bastante bien. Fueron muy pocos los barcos que se perdieron, casi todos a causa de temporales. La piratería era también un problema, pero se supo contrarrestar muy bien, añadiendo barcos de escolta. La flota del Tesoro tampoco era sencilla de asaltar. Estaba compuesta de promedio por entre 100 y 50 y 100 navíos, más o menos, que navegaban, por supuesto, en conserva. Esto les permitía auxiliarse unos a otros. Navegar en conserva es navegar juntos, muy pegados los unos a los otros. Vamos, que hacían falta muchos piratas para asaltar una flota de esa envergadura. En casi 3 siglos que estuvo navegando esta flota, solo 2 veces fue interceptada por corsarios. La primera en 1628, cerca de Cuba, cerca de Matanzas, donde el holandés Piet Hein se hizo con la flota, y la segunda en 1656, cuando el inglés Robert Blake consiguió capturarla a su regreso a Europa, poco antes de enfilar la desembocadura del Guadalquivir. El sistema, como podemos ver, era realmente robusto. Solo el 1% de los barcos que participaron en la carrera de Indias cayeron en manos de los piratas. Estas flotas, lo interesante de ellas era lo que traían, pero evidentemente no hacían el viaje de vacío cuando iban camino de América. En Sevilla cargaban todo tipo de productos europeos, como tejidos, alfombras, vajillas completas, candelabros, productos alimenticios propios de la dieta española, como el aceite de oliva, que no se podía producir en América. La carga era mucho más homogénea y, sobre todo, bastante más valiosa. Por un lado se embarcaban colorantes, como la cochinilla y el añil. En aquel entonces no existían colorantes químicos y se dependía mucho de los colores propios de la lana, que tampoco es que sean muy variados. Nuestros antepasados, bueno, esto lo cuento en contra del pesimismo, nuestros antepasados eran muchísimo más de lo que pensamos, monocromos. Su paleta de colores era bien pequeña. Los colorantes como la cochinilla y el añil servían para teñir la ropa de rojo y de azul respectivamente. También traían azúcar, traían algodón, traía la seda proveniente de China y que llegaba vía Acapulco con el galeón de Manila. Luego, esa una parte, por otro era la plata. A la parte de la carga que llevaba plata se la conocía como el tesoro. En el tesoro había oro, había piedras preciosas y sobre todo lo que había era plata. El valor del tesoro era de promedio unas 10 veces superior al del resto de las mercancías. Aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Cuánta plata cruzó el Atlántico? ¿Qué cantidad de plata pasó de América a Europa? Durante las primeras décadas muy poca. Hasta el descubrimiento de las minas de Potosí y de Zacatecas, de hecho, apenas nada. Antes de eso, todo lo que habían encontrado era algo de oro en el Caribe, pero en muy pequeña cantidad. Entre 1500 y 1530 solo se transportaron a Sevilla, al menos legalmente, menos de 20 toneladas de oro. Hoy solo México, para que nos hagamos una idea, produce unas 120 toneladas al año. A partir de 1530 empezó ya a llegar plata con las nuevas minas, primero en pequeñas cantidades y luego a partir de 1570 con las minas de Potosí y de Zacatecas produciendo a pleno rendimiento en cantidades que sumaban miles de toneladas cada año. Para que nos hagamos una idea, entre el año 1550 y 1560 ya estaban descubiertas estas dos minas, se acababan de empezar a producir, llegaron unas 300 toneladas de plata a Sevilla. Entre 1580 y 1590, es decir, 30 años más tarde, llegaron unas 3.000 toneladas. Sabemos esto porque todo quedaba consignado en los muelles, unos registros que han llegado hasta nuestro tiempo, pero lo cierto es que la plata que llegó fue muchísima más. La razón hay que ir a buscarla de nuevo al contrabando.
que desde mediados del siglo XVI fue muy elevado. Esto no es que lo sepamos nosotros, vamos, no es que ahora nos lo imaginemos, es que ya lo sabían entonces. En 1555, uno de los barcos de la flota naufragó cuando regresaba cerca de la costa de Cádiz. Gracias a eso fue posible recuperar la carga, porque el navío se hundió muy cerquita de la costa, en aguas poco profundas. El barco transportaba oficialmente 150.000 reales de A8, pero encontraron 300.000, es decir, el doble. La noticia llegó a oídos del rey Carlos, que se enfureció, incluso escribió a su madre, Juana, que estaba en Tordesillas, más aún cuando se enteró de que los empleados de la casa de contratación, no en Sevilla, los de Indias, habían sido sobornados para hacer la vista gorda. Pero vamos, hay muchos más ejemplos que permiten hacernos una idea indirecta de lo que suponía ese tráfico no declarado. En la flota de 1568 llegaron a Sevilla 45 barcos procedentes de las Indias. La carga oficial ascendía a 4.500 ducados, la real a unos 8.000 ducados. En 1634 los galeones de Fernández de Córdoba descargaron en Sevilla plata por valor de 6.000 pesos, pero en Portobelo habían cargado 7.000 pesos. Estas historias eran continuas. La cuestión era evadir el registro porque así se libraban de pagar los aranceles. En 1650, hartos ya de que estas normas no se cumpliesen y que todo fuese contrabando, la corona decidió eliminar el registro porque ya no servía para nada. El contrabando era, de hecho, para aquel entonces, mediados del siglo XVII, la actividad favorita de los españoles a ambos lados del Atlántico, al menos a los que se dedicaban al comercio en la carrera de Indias. Para entonces, se habían trasladado hasta Sevilla, hasta 1650, con registro, 16.000 toneladas de plata. Pero seguramente fue el doble, quizá unas 30.000 toneladas. No parece demasiado así de primeras. Eso es lo que se extrae anualmente en todo el mundo. Solo México produce más de 7.000 toneladas de plata cada año y Perú más de 3.000. La cuestión es que esto hay que ponerlo en perspectiva. Si hoy se extrajesen 30.000 toneladas de plata en un siglo, es decir, unas 300 anuales más o menos, de lo que México extrae en menos de un mes, pues sería muy poco, poquísimo. La plata tendría un precio prohibitivo, pero en aquel entonces era una cantidad asombrosa, especialmente para Europa, donde durante toda la Edad Media la plata había sido muy escasa. Como consecuencia de esta afluencia de plata americana, el sistema monetario europeo sufrió una convulsión inmediata. La segunda consecuencia fue que, como la plata era un producto que incorporaba liquidez ilimitada en cualquier parte, era dinero en una palabra, el de España se convirtió en muy poco tiempo en el rey más poderoso del mundo. Los españoles de la península y de América podían adquirir cualquier cosa en cualquier lugar del planeta sin necesidad ni de fabricar nada, ni siquiera de cambiar moneda. La plata de las Indias les permitía hacerlo a un coste realmente bajo. 2 décadas antes del descubrimiento de América se encontraron unos yacimientos de plata en el Sacro Imperio Romano-Germánico, concretamente en Bohemia y en la Alta Sajonia. Hasta ese momento estos montes, unos montes muy boscosos y de clima muy duro, especialmente en invierno, estaban prácticamente deshabitados. Fue entonces cuando empezaron a ser conocidos en alemán como Erzgebirge, es decir, montañas de mineral o montes metálicos, que es como se conocen en español, por la plata que se encontró allí. Este hallazgo de plata en los montes metálicos provocó una reforma monetaria en todo el continente. La abundancia repentina de plata motivó a los venecianos a acuñar monedas de plata de cierto grosor, a las que llamaron liras. Se conocen como liras tron, porque la acuñación la encargó el dogo Niccolò Tron. Lo de lira no era más que la forma en la que los venecianos de la época decían libra, una unidad de peso romana. Las liras tron fueron un tanto revolucionarias, ya que en Europa durante siglos las monedas de plata habían sido muy delgadas, unos discos de plata finísimos, tanto que a veces se podían hasta doblar con los dedos. A los venecianos no tardaron en copiarles los milaneses, que empezaron a acuñar los llamados testones de plata, con la efigie del duque de Milán, de Galeazzo Sforza. Lo de testone viene de ahí, los cabezones, pues llevaba un busto de Galeazzo Sforza bastante grande. Pero si la plata estaba en Alemania, ¿por qué fueron los italianos los primeros en acuñar estas macromonedas de plata?
Bien, por un lado porque los italianos conocían bien cómo funcionaba la moneda y sabían que eso era un ingreso extra para el monarca, el soberano que la acuñase, que se quedaba con una parte, el señoreaje, es decir, la diferencia entre el valor nominal de la moneda y su coste de acuñación. El soberano tomaba una libra de metal, de oro o de plata, acuñaba monedas con un valor nominal superior al costo del metal más el costo de la acuñación. La diferencia era su beneficio. Aparte de eso, los italianos pudieron hacerlo gracias a que gozaban de un generoso superávit comercial con los alemanes. La plata sajona y bohemia empezó a fluir hacia Italia para pagar las mercancías que llegaban desde allí. Casi todas mercancías de lujo, muy caras, como la seda o las especias o la porcelana. Ese comercio pasaba a menudo por el Tirol. Ya sabéis que el paso más directo desde la península itálica hasta Centro Europa es un paso que se llama Brennero. Lo veíamos en una contrahistoria de hace no mucho, de hace apenas un par de semanas, pero claro, ya en el siglo XX, no en el siglo XVI, porque no es especialmente alto. Bien, al otro lado del Brennero está el Tirol. Allí su duque, Segismundo de Habsburgo, decidió acuñar una gran moneda de plata a la que llamó Guldiner. El Guldiner era la mayor moneda de plata jamás acuñada. Era un monedón, pesaba 31 gramos, lo mismo, más o menos que una onza Troy, que hoy es la medida internacional para pesar el oro, la plata, el platino, el paladio también. En Bohemia, el origen de la plata, sus condes hicieron lo mismo. Acuñaron monedas de plata de gran tamaño y de gran grosor, bueno, pues para darse importancia y sacar algo de beneficio. En Bohemia había unas minas en el Valle de San Joaquín, que en alemán se dice Sankt Joachimsthal, de ahí que las monedas bohemias de plata, que pesaban 27 gramos, algo menos que los Guldiner, empezaron a conocerse como thalers o taleros en español, que es el origen de la palabra dólar. Un thaler no era más tal en alemán, significa valle, pues no era más que un vallense o del valle. Ese es el origen de la palabra dólar. Pues bien, mientras todo esto sucedía en Italia y en Centro Europa, en la España de los Reyes Católicos se acometió también una reforma monetaria que fijó el peso y el valor de las monedas. La de plata era la base del sistema y se conocía como real. Pesaba solo 3,5 gramos y se fraccionaba en medio real, en un cuarto de real y en un octavo de real. Ya podemos imaginar lo pequeño y ligero que era un octavo de real. Eran monedas, ya digo, muy delgadas, con muy poca plata. Como vemos, el sistema monetario español de la época era totalmente medieval, pero lo sería por poco tiempo. Cuando los primeros españoles llegaron a América, se encontraron con que los indígenas no conocían la moneda. Era un invento que había aparecido en Lidia, en Asia Menor, en el siglo VII a.C. Antes de eso, pues o se realizaba trueque o se utilizaba el metal, pero al peso. Para comerciar con los indios, aquellos españoles lo que tuvieron que hacer es esencialmente dar un salto atrás en el tiempo de muchos siglos. Tuvieron que recurrir al trueque o a piezas de cobre sin acuñar de distintos pesos. Durante los primeros años la moneda era escasa en América y eso dificultaba mucho la colonización. Se decidió entonces en la península enviar monedas para activar el comercio. Primero se trataba de monedas de cobre y de plata europeas acuñadas en Sevilla que se enviaban a América. Luego ya de la plata americana que llegaba en lingotes o en panes y se acuñaba en la península. Para poner fin a aquel sinsentido, es decir, de que la plata tuviese que salir de América, llegar a la península ibérica, acuñarse y volver a América, en el año 1535 Carlos I ordenó que se instalase una ceca en Ciudad de México, en la que se podrían acuñar monedas de plata, pero no de oro. Se autorizaba a la ceca mexicana a acuñar monedas de 1, 2, 4 y 8 reales. Esta última, la de 8 reales, haría fortuna, pero conocida por otro nombre, el de real de A8 o simplemente peso fuerte, porque pesaba 27 gramos, es decir, lo mismo que el talero que acabamos de ver, al que ya se consideraba de forma genérica como el peso de plata por antonomasia. No es casual que los ingleses empezasen a referirse a estos reales de A8 como taleros españoles o Spanish dollars. El real de A8 no tenía nada de especial, eso es lo cierto. Su ley oficial era de 930 milésimas, es decir, que el contenido de plata rondaría los 25 gramos más o menos, y era voluminosa. Tenía unos 40 milímetros de diámetro y un grosor de unos 3 milímetros.
para que comparemos con monedas que conocemos bien. La moneda de 1 euro, que creo que todos en España la conocemos, y muchos que no están en España o en Europa también la conocen, porque el euro es una moneda muy usada. Una moneda de 1 euro tiene un diámetro de 23,2 milímetros y un grosor de 2,3 milímetros. Vamos, que a grandes rasgos el real de A8 era, de aspecto, el doble que una moneda de 1 euro, pero eso sí, mucho más pesada, ya que una moneda de euro pesa solo 7,5 gramos. Y por supuesto, el euro no está acuñado en plata, sino en una aleación de cobre y níquel. No era una moneda, ya digo, que tuviese nada especial, no era una moneda especialmente bien acuñada, tampoco muy atractiva. Durante sus 2 primeros siglos, incorporaba en el anverso el escudo de armas del rey y en el reverso una cruz con el valor de la moneda. A partir del siglo XVIII ya empezaron a cuidar más el aspecto y aparecieron los famosos columnarios que llevaban en el anverso las columnas de Hércules y el lema Plus Ultra. En su última fase, ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el Real de A8 empezó a incorporar el busto del rey de España en el anverso con su escudo de armas en el reverso. No era, como digo, bonita, ni estaba bien acuñada, pero era muy abundante. Y ese fue el secreto de su éxito. Los españoles tenían mucha plata y acuñaban grandes cantidades de reales de A8, que empezaron a difundirse por el mundo a gran velocidad. En unos casos se fundían para acuñar otras monedas, en otros simplemente se resellaban, cosa que se hizo mucho en Asia, especialmente en China y en Indochina. Resellar pues era más barato que fundir y volver a acuñar. A finales del siglo XVII había ya reales españoles por todas partes. Cuantos más reales de A8 afluían al mercado, más demandada era esta moneda. El que llevaba en la bolsa reales de A8 disfrutaba de poder adquisitivo en cualquier parte del mundo, ya que todos, desde los camboyanos a los holandeses, pasando por los indios o los árabes, conocían esa moneda y la aceptaban en los tratos. Era, como digo, muy abundante. Y aunque la ley y el peso no siempre se respetaban, su calidad era lo suficientemente estable como para no ser repudiada. El real de A8, el real español, inspiraba confianza, que es el elemento primordial para que una moneda prospere. Esto no ha cambiado, ¿eh? Hoy, si queremos cerrar un trato comercial internacional, exigiremos muy pocas monedas, seguramente dólares o en su defecto euros, porque los conocemos bien y nos dan cierta confianza. Si la otra parte nos ofrece, para cerrar ese trato, qué sé yo, rupias pakistaníes o bahts tailandeses, seguramente le diremos que no, obligándoles a adquirir dólares o euros porque nos tiene que pagar el producto. Por eso es tan importante disponer de una divisa fuerte. Eso lo sabe cualquiera que viaje por el mundo. Pues bien, lo mismo sucedía con estos reales españoles, que no eran ni mucho menos la mejor moneda, pero sí era la más accesible. Su calidad, de hecho, en muchas épocas dejaba mucho que desear. No siempre se respetaba la ley y era muy fácil de cortar. Pero era la mejor moneda de plata posible, ya que estaba disponible en todas partes, era conocida y su calidad era aceptable. El escudo de plata veneciano, por ejemplo, o el mismo taler alemán eran mejores monedas en todos los aspectos, pero más difíciles de encontrar y por lo tanto más desconocidas y menos de fiar. Vamos a poner un ejemplo. Un comerciante árabe de Zanzíbar, en el Océano Índico, conocía bien los reales, como cualquier comerciante de cualquier parte del mundo a mediados del siglo XVII o del siglo XVIII, pero igual no había visto un talero en su vida, razón por la cual prefería aceptar reales, porque el refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer ha existido siempre. Los reales se acuñaban tanto en América como en la península. En América se autorizaron cecas en Ciudad de México, que fue la primera, luego Lima, también en Potosí, en Santo Domingo, en Guatemala, en Bogotá, en Cartagena, en Cuzco, en Santiago de Chile y en Popayán, que está en la actual Colombia. En la península había cecas en Sevilla, en Burgos, en Granada, en Toledo, en Cuenca, en Segovia, en La Coruña, en Valladolid, en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza. Las más importantes eran las de Ciudad de México, Potosí y Sevilla, con otra cuarta ceca que fue ganando importancia con el tiempo, sobre todo desde que los reyes decidieron fijar la corte en Madrid.
Me refiero a la ceca de Segovia, que estaba cerca de la corte y, lo más importante de todo, tenía un curso de agua del río Eresma capaz de mover un molino que habían inventado en Alemania. A esas cecas hidráulicas, que eran las más productivas, se las llamaba cecas a molinillo. La plata americana llegaba a la península en forma de panes, esas planchas de plata que comentaba antes, o de monedas. Una parte se quedaba allí, otra se embarcaba a la península para pagar importaciones o como producto de exportación en sí mismo. Una vez en la península, poca de esa plata permanecía allí. En el año 1595, el embajador veneciano en Madrid escribía al Dogo contándole que los españoles se quejan de que, y esto es textual, este tesoro que llega a España de las Indias les causa el mismo efecto que la lluvia que cae sobre el tejado de las casas, la cual, si bien cae sobre ellas, desciende luego hacia abajo sin que los que primero la reciben obtengan de ella ningún beneficio. Deberíamos preguntarnos por qué la plata, que para 1595, cuando el embajador veneciano escribió esta carta, llegaba ya en grandes cantidades. Entre 1590 y 1600 se registraron en Sevilla casi 3.000 toneladas de plata, se escurría de esta manera. Bien, en torno al 80% de la plata que llegaba a Sevilla eran las ganancias de los comerciantes particulares en las Indias. El 20% restante era el quinto real, es decir, la regalía que se llevaba la corona y que pagaban los dueños de las minas, a lo que había que sumar los aranceles de importación sobre el resto de mercancías. Pero la corona estaba siempre endeudada. Los reyes gastaban el dinero antes incluso de recibirlo. Tenían que mantener ejércitos por media Europa, que a menudo estos ejércitos estaban en guerra. Los soldados, recordemos, no eran soldados reclutados a la fuerza, eran mercenarios y cobraban en plata. Si no cobraban, se marchaban. O lo que es peor aún, se rebelaban o se pasaban al enemigo. Esa plata que entraba por Sevilla reaparecía luego en Italia o en Flandes para pagar a los soldados y mantener la administración. Pero, aunque suele siempre echarse la culpa a la corona, que la tuvo obviamente, la corona no fue la única responsable de que la plata apenas rozaba los muelles de Sevilla, ya volvía a salir. La abundancia de plata provocó que en la península se descuidasen otros negocios. La economía española de la época padeció el llamado mal de las materias primas, como sucede hoy con muchos países petroleros. Durante las primeras décadas, los españoles en América eran pocos y estaban aún en la primera fase de la colonización. No era mucho, en definitiva, lo que demandaban de la península, más allá de algunos productos agrícolas, como la harina o el vinagre o el aceite, ya que los productos más caros pues al principio no podían pagarlos. A finales del siglo XVI, el número de españoles en las Indias era ya muy numeroso, y además estos españoles se habían enriquecido. Estos ya no colonos, sino hijos o nietos de colonos, empezaron a demandar productos de lujo, como paños, sedas, relojes, muebles, calzado, y todo eso se producía poco o nada directamente en la península ibérica, porque la abundancia de plata permitía importar todas esas cosas de otros lugares de Europa. A fin de cuentas, si fabricamos alfombras o relojes, lo hacemos para ganar dinero. Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos es una mina que produce dinero? No necesitaremos fabricar nada, porque ya sacamos el dinero de la tierra. Pues bien, eso fue lo que sucedió con los españoles en los siglos XVI y XVII. El mal afectó tanto a los españoles de América como a los españoles de la península ibérica. Como tenían plata en abundancia, podían comprar todo lo que deseasen, y en definitiva eso mismo fue lo que hicieron. Los españoles de América lo compraban en la península y en el Extremo Oriente, y los peninsulares en Italia, en Flandes o en Alemania. Los que sacaban la plata de la península eran por lo general los genoveses, que solían disponer de licencias de exportación concedidas por la corona. No es casual que Francisco de Quevedo, en su famoso poema satírico dedicado al dinero, incluyese una estrofa, la segunda, muy conocida, esta que dice: nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado. Aún así, buena parte de la plata no necesitaba licencia de exportación porque había entrado de contrabando. Esa plata, la de contrabando, se distribuía por Europa a más velocidad todavía. Viajaba
por el continente en forma de panes, pero sobre todo en forma de monedas, ya que los panes estaban sujetos a aranceles. Era una mercancía y las monedas no. Además, los panes había que acuñarlos. Las monedas ya venían acuñadas y todo el mundo aceptaba reales españoles. Esos reales no permanecían mucho tiempo en Europa. China y la India los atraían como un imán. Ni los chinos ni los indios estaban interesados en absolutamente nada que pudiesen producir los europeos. Eran dos lugares ricos, con civilizaciones muy antiguas. Allí las baratijas, como las cuentas de cristal o los gorros de fieltro, que habían sido tan útiles en América y en África, no valían de nada. Los orientales querían plata, de la que, por cierto, andaban bastante escasos. De suministrársela ya se encargaban las compañías privilegiadas holandesas y británicas de los siglos XVII y XVIII. La Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra y la de los Países Bajos, en ambos casos era lo mismo, no solo tenían el monopolio legal del comercio con Oriente, es que además disfrutaban de licencia para exportar cuanta plata quisiesen. Cargaban los reales españoles en Londres o en Ámsterdam y se dirigían con ellos a Oriente a comprar especias, porcelanas, sedas y otros artículos de lujo. En la India los emperadores mogoles no querían que las monedas que circulaban por su territorio figurasen escudos o motivos extranjeros, así que al llegar las monedas europeas se solían fundir. En China les daba igual. Allí se limitaban a resellar y empezaban a circular enteras o troceadas. Los chinos nunca acuñaron monedas de plata o de oro. La base de su sistema monetario era el bronce. Para el día a día bastaba, pero las grandes transacciones exigían plata. Pero claro, sin amonedar. Utilizaban panes que troceaban con una cizalla hasta alcanzar el peso exigido por el vendedor. La plata en China, en definitiva, era mercancía y no moneda. La plata europea, que ya era mayoritariamente de origen americano, llegaba a China por dos vías. Una la occidental, por los comerciantes portugueses o los holandeses, y la otra la oriental, a través del Pacífico, gracias a la presencia española en Filipinas. Los reales, ya acuñados en México, llegaban directamente desde Nueva España. Cruzaban el Pacífico y en Manila los comerciantes chinos se hacían con ellos a cambio de mercancías de todo tipo, que eran muy demandadas en los virreinatos americanos. En el año 1600, unas 150 toneladas de plata americana viajaban cada año en los barcos del galeón de Manila. Sin declarar serían muchas más, pero claro, no podemos saber cuántas. Esa plata, por supuesto, nunca pisaba, nunca veía la península ibérica. En el año 1621, un comerciante portugués llamado Gómez Solís entregó a la imprenta un tratado sobre la plata, llamado Arbitrios, lo tituló Arbitrios sobre la plata, en el que decía textualmente: la plata peregrina por todo el mundo para acabar finalmente en China, y allí se queda como si fuera su lugar natural. Pero no era China el único destino de los reales de A8 españoles. Los otomanos también les encontraron mucha utilidad. Desde finales del siglo XVI, por ejemplo, los gobernadores otomanos de muchas provincias llevaban ya sus cuentas en reales, porque les parecía un valor seguro y además de la máxima confianza, y estaba siempre disponible. Una parte de esos reales salían del Imperio Otomano en dirección a Persia para pagar las importaciones del imperio. Otra parte cruzaba el Mar Negro y afluía hacia Rusia, donde los otomanos adquirían pieles, cueros y esclavos. Los rusos, por supuesto, exigían plata, a ser posible reales españoles con los que luego adquirían productos en Occidente. Los reales españoles los conocían y les daba cierta confianza. De este modo, la moneda acuñada en Potosí o en Ciudad de México llegaba a Sevilla, de allí la sacaba un genovés, pasaba a Venecia y servía para comerciar con los otomanos, que a su vez la empleaban para comprar pieles a los rusos. Pero ahí no terminaba su viaje. Los rusos adquirían con esas monedas bienes en el norte de Alemania o en Holanda, que no tardaban en emprender las monedas, quiero decir, su viaje final hacia China. El comercio internacional de los siglos XVI y XVII puede de hecho resumirse en una frase. Es una gran cantidad de plata extraída en Potosí o en Zacatecas que viajaba en forma de monedas con las armas del rey de España hasta Sevilla y de ahí partía en todas las direcciones. Una parte considerable de esa plata naturalmente terminaba en China. Sin la liquidez
que esta plata proporcionó, que el real de A8 concretamente proporcionó, el comercio internacional no se hubiese disparado como lo hizo durante esta época. Los españoles crearon, por lo tanto, dos imperios. Un imperio político, bien conocido y estudiado, y un imperio monetario. El segundo sobrevivió al primero, y sobre todo el segundo, el imperio monetario, fue un imperio involuntario. Los reyes de España no tenían además control alguno sobre él. De hecho, quienes llevaban los reales de A8 por el mundo no eran españoles, eran genoveses, eran portugueses, eran holandeses. Los reales se convirtieron en algo parecido a una mercancía, la plata amonedada y por lo tanto fácilmente reconocible. En el momento en el que cualquier comerciante de cualquier parte del mundo veía un real español con su escudo de armas y su cruz en el reverso, o las columnas que se incorporaron en el siglo XVIII, todos esos motivos los distinguían a la perfección, sabían que tenían delante un real de A8, que era un dinero aceptado por cualquiera. Algo que, además de seguridad, le ahorraba el trámite del cambista. Las armas del rey de España se convirtieron así en una especie de sello, no de calidad, pero sí de garantía. En el año 1700, un comerciante napolitano en China hizo notar que los chinos no utilizaban la plata para hacer monedas, pero acogían con gusto las monedas de fuera, especialmente las españolas provenientes de América, razón por la cual al rey de España allí se le conocía como el rey de la plata. Lo seguiría siendo hasta entrado el siglo XIX. En las repúblicas hispanoamericanas se siguió empleando después de la independencia durante mucho tiempo. Y cuando decidieron dotarse de sus propias monedas, las denominaron pesos en casi todos los países, porque peso era como llamaban al real de A8. En Estados Unidos se convirtió también en la moneda de curso legal hasta que a mediados del siglo XIX crearon el dólar. El símbolo del dólar, de hecho, no es más que una evolución del motivo de las columnas de Hércules, de los columnarios, de los reales del siglo XVIII. Pocas monedas han sido tan importantes como estos reales, pero sin la plata que los españoles encontraron en América nunca hubieran sido posibles. Espero que haya sido de vuestro agrado esta contrahistoria dedicada a la plata de Indias y a la importancia que tuvo en la economía mundial durante varios siglos. Tal y como habéis podido ver, la plata que nacía en las Indias honrada terminaba no enterrada en Génova, sino en los rincones más remotos del mundo. Posibilitó que los reyes de España mantuviesen un imperio muy extenso durante 3 siglos, pero sobre todo activó la economía mundial y la preparó para las revoluciones que llegaron a finales del XVIII, ya en el siglo XIX. Fue de hecho el real de A8 la primera moneda genuinamente global, que salió en su práctica totalidad de unos parajes perdidos en América que nadie hasta el siglo XVI había imaginado que pudiesen dar tanto de sí. Bien, vamos con el contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Juan, que es de Barcelona y que nos habla de los zares, más concretamente sobre el término zar. Hola, Fernando. Acabo de terminar de escuchar tu programa sobre el Imperio Ruso. Como siempre, enhorabuena por la gran calidad con la que lo haces. Y quería aportar un dato, y es que nosotros, los españoles, siempre nos referimos a los gobernantes de Rusia como zares, independientemente de la época de la que estemos hablando. Sin embargo, los propios rusos, cuando hablan de ellos, a partir de Pedro el Grande, precisamente con el que has empezado tu programa para considerarlo el inicio del imperio, ellos se refieren a él como emperador, no zar. Con zar raramente lo refieren, y cuando hablan de zar pues pueden estar hablando de Iván el Terrible y de otros gobernantes de Rusia anterior, pero todo este periodo de los Romanov, desde Pedro el Grande hasta Nicolás II, en general el ciudadano ruso, cuando habla en ruso, se refiere a ellos como emperadores. La palabra zar es una adaptación de la palabra latina César, es decir, Kaiser. Es lo mismo que Kaiser en alemán.
César era el título utilizado por los emperadores romanos. Los emperadores romanos no se hacían llamar emperadores a sí mismos, ni reyes, se hacían llamar César o príncipes o príncipes, o primera cabeza, vamos. Esta derivación llegó a las lenguas eslavas a través del griego, donde el César romano, el Caesar, se convirtió en Caesar. El término se empezó a emplear en el siglo XVI en tiempos de Iván el Terrible, que en 1547 se hizo coronar como zar y no como príncipe. Ojo, no fue el primero en hacerlo, otros reyes eslavos también habían adoptado ese título durante la Edad Media, el título de zar, como los zares de Serbia o los de Bulgaria, que, bueno, estaban más cerca de Bizancio y el término les era familiar. Antes de Iván el Terrible, los soberanos rusos eran príncipes de Moscovia, que fueron expandiendo su poder, tomando otros principados, como el de Tver o el de Vladimir, y una serie de gobernantes, como Iván III, que era el abuelo de Iván IV, o Basilio III, que era el padre de Iván IV, de Iván el Terrible, pues ya habían centralizado el poder, habían unificado a buena parte de las tierras rusas y actuaban como soberanos absolutos. Su título oficial era el de Gran Príncipe de Moscú, que le parecía poco a Iván el Terrible. Fue así que decidió coronarse como zar. Fue además a mitad de reinado. Primero fue coronado como Gran Príncipe de Moscú y luego, unos años más tarde, decidió que le recoronasen como zar. La adopción del título de zar, es decir, César, era un acto deliberado para afirmar su estatus como el único sucesor legítimo de los emperadores romanos, es decir, de los bizantinos, elevando a Rusia, pues, de esta manera a un nivel mucho mayor, de un gran imperio europeo. Lo que hizo Pedro el Grande, que ya sabes, y como expliqué en aquel programa, pues aplicó un gran programa de reformas, y eso de zar quizá le debía a Tsar, que se dice en ruso, le debía sonar muy ruso, muy eslavo, así que decidió proclamarse imperator para mirarse de tú a tú con el emperador del Sacro Imperio. Pero aunque en los documentos oficiales figuraba como emperador, es decir, lo mismo, significa lo mismo que zar, los rusos de a pie siguieron llamándole zar, hasta que cayó la monarquía ya en el siglo XX, en 1917. Bien, seguimos con Samuel, que nos habla del legado de la Armada de Inglaterra en Irlanda. Hola Fernando, te mando este mensaje para la contrahistoria sobre una cosa que me ha pasado estas Navidades, porque he estado en Irlanda con mi novia y me llevé una grata sorpresa cuando me llevó al Ulster Museum en Belfast, porque allí hay un cacho no pequeño de la historia de España. Allí tienen una sala dedicada íntegramente a la Felicísima Armada de 1588, que le llaman la Spanish Armada. Y la verdad que hablando allí y demás, con mi novia y con la familia y demás, es una cosa que conocen, que bueno, que sí que tienen conocimiento de ella, y tienen muchos materiales de la Armada debido a que muchos barcos pues fueron encallando allí en las costas y con el paso del tiempo pues se han ido recuperando los objetos que llevaban estos barcos y tienen allí expuestos pues un montón de cañones, los proyectiles de los mismos también, objetos personales de los marineros, hasta joyas incluso, e incluso también reales de A8, que me parece una cosa muy, muy bonita de ver allí. Y también tienen expuestos pues los testimonios de los marineros que naufragaron allí, cómo fueron rescatados por los irlandeses y luego también la relación que tuvieron con ellos, porque allí hubo de todo, fue una cosa tremenda. Y luego también me llevó mi novia a ver y su familia la Armada Tree, en un pueblito, no está pegado a la costa, pero sí que está cerquita de la costa, en un cementerio que creo que se llama St. Patrick's. Allí había un castaño de los que hay por aquí por España, grandísimo, con unos 400 años, se le veía grandote, y lo que pasa es que ya se cayó en el año pasado, en el año 2020, y corría la leyenda de que es un náufrago español, un marinero de la Armada, que lo enterraron allí y en el bolsillo debía llevar castañas para el tema del escorbuto o algo así. Y bueno, pues al enterrarlo, pues con sus castañitas y tal, pues creció aquello y le tenía mucho cariño, y el Armada Tree. Y bueno, pues la cuestión es que se cayó y ahora deben hacer, con la madera, creo que van a hacer alguna cosa para conmemorar el árbol y la leyenda aquella que tienen tan curiosa. Y la verdad que sí, que tienen aprecio por el tema de la Spanish Armada.
cuando ya les comentas el tema de la contraarmada y demás, ves que es un periodo que ocurrió al año siguiente, ¿no? El contraataque de los ingleses, que fue un fracaso. Lo desconocen, pero yo creo que aquí en España es muy desconocido también, ¿eh? La contraarmada en Coruña y demás, cómo se estamparon allí. Y nada, y te quería dar las gracias por el programa y si me puedes recomendar algún libro que tú conozcas de la Armada de 1588, pues yo encantado. Un saludo, crack, que Dios te bendiga. Pues sí, Samuel, en Irlanda tienen muy presente la historia de la Armada. Piensa que es una isla un tanto remota, que por estar tan apartada, pues no ha pintado demasiado la historia de Europa. Así que este episodio, que les pilló muy de cerca, lo recuerdan mucho. Los temporales, de hecho, para la Armada de Inglaterra, hace no mucho hice un programa sobre la Armada de Inglaterra, y lo comentaba, resultaron ser un enemigo mucho más letal que la flota inglesa. Se calcula que unos 25 barcos naufragaron en la costa norte y oeste de la isla de Irlanda y muchos marinos y soldados españoles murieron allí, ya fuese ahogados o ejecutados por los ingleses de Isabel I al llegar a tierra. Algunos de los que sobrevivieron fueron acogidos por la población local que era católica. Muchos lugareños les socorrieron y les ayudaron a escapar a Escocia o a Flandes. El relato más famoso es el de Francisco de Cuéllar, el capitán Francisco de Cuéllar, que tiene una historia. Tuvo que recorrer todo el noroeste de Irlanda, bueno, se ha convertido incluso en una leyenda local. Hay una ruta que la llaman la Cuéllar's Trail, la ruta de Cuéllar. Pero vamos, a poco que viajes por la costa irlandesa, te encontrarás con varios Spanish Point, es decir, la punta española, en diferentes condados donde se recuerda el lugar donde naufragaron los barcos o donde se ejecutó a los marinos. Se han encontrado además pecios cerca de la costa, de los que pues se han sacado todo tipo de objetos, como los que comentas y que se conservan en museos de Dublín y también de Belfast. En el norte, no en Irlanda del Norte británica, sino en el norte de la República de Irlanda, se celebra todos los años una ceremonia de recuerdo en memoria de 3 barcos que naufragaron en la playa de Stretach. Clavan unas cruces en la playa y organizan un desfile. Hay años que la Armada Española desplaza un barco para sumarse al homenaje. Vamos, que es esto de la Armada de Inglaterra es algo que pues casi cualquier irlandés conoce, porque el episodio histórico tuvo mucha importancia y afectó de forma directa a su tierra. Muy bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos volvemos a escuchar en la próxima contrahistoria.